¿Qué me impide hacer cosas que nunca he realizado? ¿Es algo que traigo yo o son personas que tengo a la par que me limitan? Porque todo eso son decisiones de vida. Cuando usted está frustrado es porque no ha tomado decisiones. Ejemplos, así soy yo. El que debe cambiar es usted, no yo. No puedo. Yo no sirvo para. La vida es muy injusta. No tengo tiempo. Usted aprende de sus papás, de la crianza que tuvo, de la escuela, el colegio, los amigos, el trabajo, etcétera. Y esos son patrones de vida que se van desarrollando en mí. Y ahí es donde tengo que empezar a trabajar. De una vez les digo, hay un libro buenísimo, un libro que deberíamos leer todos, siempre, las veces que podamos, y ojalá que los muchachos o los que tenemos hijos los recomendemos desde ya. Se llama La Vaca. Y La Vaca refleja todas esas creencias limitantes que tenemos en vida. Está en audiolibro y es buenísimo. Léanlo, reconozcan cuáles son sus creencias limitantes. ¿Por qué mi papá siempre me dijo a mí, es que vos no servís para el fútbol? Y en efecto, ni practico el fútbol porque me dijeron que yo no servía. Pero ¿por qué me quedé ahí? ¿Por qué no reté la creencia? ¿Por qué no fui a ver si no servía para el fútbol? Cuando yo me amoldo a la creencia se hace más grande que mí y eso no es lo que puedo permitir. Porque hay personas que dicen, yo no puedo estudiar eso porque yo para la mate nací mal o soy malo. Porque hay personas que no salen de su centro y que están ahí metidos y no son felices en el trabajo que tienen y no son felices con lo que están estudiando y no son felices con sus relaciones. Evalúe cuáles son sus creencias. Evalúe cómo fue creado usted. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar y cambiar. Vuelvo a repetir, La Vaca es un gran libro para que puedan empezar a dar los primeros pasos. ¿Cómo elimino creencias limitantes? ¿Qué hago para tenerlo? El tortón de las creencias limitantes es que las tengo guardadas en el subconsciente. Nuestra mente se divide en la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Hablar. Usted reconoce, usted piensa lo que yo le estoy diciendo y usted lo analiza. Eso es la mente consciente. Pero eso es la punta del iceberg, eso es un poquitito, eso representa el 1 al 5% de nuestra mente. Mientras que la mente subconsciente, donde se guardan los hábitos, las emociones, el control de nuestro organismo, mis miedos, traumas, fobias, tensiones musculares, estrés, etcétera, representa de un 95 a un 99%. Y ahí es donde tengo grabada la creencia limitante. Y solo hay dos formas de cambiar el subconsciente. Y solo hay dos formas de poder sacar ese programa que está con virus y meter uno nuevo. Y las dos formas son una hipnosis, pero no estamos para hacer hipnosis. No todo el mundo sabe hacer hipnosis. Y la otra es por repetición. ¿Qué me repito yo todos los días? Y vuelvo a la frase, si yo cambio, todo cambia. ¿Qué me estoy repitiendo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué digo cuando me levanto? ¿Qué me digo cuando me veo en el espejo? Porque todo lo que usted se repite es lo que va a ir al subconsciente. ¿Qué le está diciendo a sus hijos todos los días? ¿Cuáles son esas palabras que están quedando grabadas en sus hijos para que cuando crezcan no sean una creencia limitante, sino más bien una creencia potenciadora? ¿Cuáles son esas palabras que usted está usando? ¿Qué tiene usted grabado? Haga una lista de las cosas que más repite usted. No puedo, no sirvo para esto, yo no nací para eso. Haga una lista y vaya viendo cuáles son esas creencias que no te están dejando porque están en el subconsciente. ¿Por qué creen ustedes que para hacer un hábito necesitamos 21 días? Porque por medio de la repetición hago el hábito. Y si quiero integrarlo en mi vida y que quede ahí sin que se borre, 60 días es lo que usted ocupa repitiendo, repitiendo y repitiendo. Hágase el autoanálisis. ¿Qué se está repitiendo todos los días? ¿Qué se está diciendo usted todos los días? Porque ahí es donde tenemos que empezar a cambiar nuestra mente subconsciente, que es donde se guardan todos los programas que nos hacen el diario vivir. Ahí es donde tenemos que impactar.